Existen determinados mitos que a lo largo de la historia han sucedido curiosidad e interés universal y han estimulado la vena creativa de artistas de todo género. Uno de ellos es el de Don Juan, el galanteador, amoral e infalible, el hombre a cuyos encantos ninguna mujer se puede resistir. El personaje ha generado creaciones literarias, musicales y también artísticas y es omnipresente en el imaginario colectivo de Occidente. La versión literaria más acabada de este personaje es hija del romanticismo y se la debemos a la pluma de José Zorrilla, que partiendo de un drama de Tirso de Molina, el burlador de Sevilla, dio forma acabada a un personaje paradigmático y eterno, por decirlo de algún modo, cuyo nombre ha terminado por convertirse en sustantivo, en el que se caracteriza, según el diccionario de la Real Academia Española, al seductor de mujeres. Hoy aquí en Crónica Lunares hablaremos de Don Juan Tenorio, siendo Lunae-Daes, uno de los tantos Lunae-Daes que tenemos en este programa. Abordaremos esta obra de teatro que se ha representado muchísimas veces en los teatros más importantes del mundo y que pues tiene muy buena aceptación y que incluso hasta se puede generar de un modo en el que se cambian personajes nada más, personajes cómicas la mayoría y pues nada, esto es Crónica Lunares, como les digo, yo soy Irving Sun y pues vamos a escuchar lo que tenemos que decir de Don Juan Tenorio de José Zorrilla. Comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James' Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. La gran paradoja de la vida de José Zorrilla es que, habiendo alcanzado la celebridad con apenas unos 20 años, siendo el autor de la obra de mayor éxito del público en la historia del teatro español y habiendo gozado de la protección de los poderosos, entre ellos el mismísimo emperador de México, Maximiliano de Habsburgo, toda su existencia estuvo sumida en la precariedad económica, escribiendo a destajo para poder subsistir y a su muerte dejar tras de sí el insignificante capital de poco más de 200 pesetas. Nació en Valladolid en el año de 1817 en el seno de una familia acomodada. Su padre ocupó puestos de responsabilidad en el gobierno de Calomarde y su educación estaba encaminada al ejercicio de derecho, pero la vocación de Zorrilla siempre fue la de la literatura, de modo que tras fracasar en sus estudios en las universidades de Toledo y Valladolid, el joven poeta abandona su ciudad natal y se instala en Madrid para conquistar la gloria de las letras. Y vaya que sí lo consiguió, en un episodio verdaderamente novelesco. En la tarde del 15 de febrero de 1837, se enterraba en el cementerio de Fuencarral a Mariano José de Larra, que se había suicidado días antes. Ante el féretro, coronado con hojas de laurel, un joven conocido, pálido y de larga cabellera, se adelanta y recita un poema, un elogio fúnebre al eximio Fígaro, que conmueve profundamente a todos los presentes. Al día siguiente, Zorrilla ya es célebre, aceptado en todos los cenáculos literarios, saludado por las nuevas voces del romanticismo, y le llueven las peticiones para colaborar en periódicos e instituciones, entre ellas la de sustituir al propio Larra en las páginas del Español. Se casa poco después con Matilde O'Reilly, una viuda que le sacaba muchísimos años de edad
en un matrimonio que, sin ser desgraciado, tampoco fue feliz. Para ganarse la vida debe escribir poesía incesantemente, un tanto el verso, hasta que descubre el campo de la escena teatral en 1837. Su primer éxito es Zapatero y Rey, hecho en 1849, sobre Pedro I el Cruel. En 1942 escribe los dramas de El Eco Torrente, Los dos virreyes, Un año y un día y Sancho García. Al año siguiente consigue su segundo gran éxito, El puñal del Godo, sobre el rey Don Rodrigo, y un año después, en 1844, la apoteosis de Don Juan Tenorio, escrita en apenas 20 días febriles. Ya es el autor teatral de moda y sigue escribiendo obras que son bien recibidas. ¿Se dan cuenta? Pero aún sin alcanzar otro gran éxito hasta que, en 1849, cuando se estrena Traidor, Inconfeso y Mártir, sobre la leyenda del rey portugués Sebastián, Su obra poética comienza con los 8 volúmenes de versos aparecidos en 1837 y 1840 y continuará produciéndose hasta el final de su vida. Cantos del Trovador, La Azucena Silvestre, Granada, La Leyenda del Cid, El Cantar del Romero. Entre 1851 y 1853 reside en París y también en Londres, y en 1854 se traslada a México, donde consigue la protección del emperador Maximiliano, que le ofrece la dirección del futuro Teatro Nacional. Zorrilla regresa a España en 1866 para poner en orden sus asuntos antes de instalarse definitivamente y prósperamente en México, cuando le llega la noticia del fusilamiento de Maximiliano. Una vez más, ha girado la rueda de la fortuna adversa. La gloria literaria le sigue siendo favorable, es protegido por su viejo amigo, el presidente de gobierno Gonzalo Bravo. Isabel II le concede la Gran Cruz de Carlos III, pero la revolución en 1868, la gloriosa, le desbarata nuevamente su precaria bienaventuranza. Debe seguir escribiendo casi a destajo para ganarse la vida y emprender penosas giras de conferencias y recitales poéticos. Ingresa en la Real Academia en 1885. Por segunda vez, pues, había sido elegido académico en 1848, aunque no llegó a tomar posesión. Murió en Madrid en el año de 1893, casi en la miseria, como les decíamos. Toda la ciudad se volcó en lamentos por la pérdida del insigne poeta. Vamos a hacer nuestra pausa aquí en el programa, después de esta pequeña biografía de José Zorrilla, para recordarles a ustedes nuestras plataformas, para que se pongan en contacto con nosotros, para que nos dejen sus mensajitos, para que nos sigan, para que le den me gusta, para cualquier cosa que ustedes quieran con nosotros. Nos encuentran como Crónica Lunares Dizun en Facebook, en Instagram y en YouTube. En cualquiera de esas 3 plataformas hay forma de poderse comunicar con nosotros, pero también nos pueden descargar en iVoox, en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Radio Republic, en Spotify, en TuneIn, en SoundCloud, en Speaker. Y en alguna de esas plataformas de audio y podcast también habrá forma de ponerse en contacto con nosotros. Solo depende de ustedes. Me gustaría mucho y nos ayudarían muchísimo si nos comparten este programa de Lunae Dice y todos los demás programas de Lunae Dice. Si eres tú uno de los primeros que apenas se acerca a escucharnos, recuerda que cada lunes hemos hablado de diferentes libros desde hace 6 meses para acá, quizás un poquito más de 6 meses para acá. Hemos estado hablando de diferentes libros y pues nada, vamos a hacer nuestra pausa después de todo este choro mareador y regresamos con nuestros argumentos de esta historia de la que vamos a hablar, de esta obra de teatro que se llama Don Juan Tenorio, y vamos a hablar también de sus personajes. Vamos a la pausa y regresamos.
Don Juan Tenorio y don Luis Mejía, dos jóvenes disolutos, han apostado cuál de ellos harían en un año con más fortuna, más daño. Y al término del mismo se reúnen en una hostería de Laurel en Sevilla. Confrontados los méritos de ambos, se comprueba que el ganador es don Juan, pero don Luis pone una última objeción. En su historial fatal, seducir a una joven novicia recluida en un convento, aludiendo a la que es de hecho su prometida, doña Inés, hija del comendador don Gonzalo de Ulloa, que pactó tan enlace con el padre de don Juan Tenorio. Don Juan acepta el reto y añade uno más: seducir a doña Ana, prometida de Luis Mejía, con el que debe casarse al día siguiente. El comendador y don Diego han asistido embosados a la escena, y ante esta última audacia de don Juan, se da a conocer y reniegan el pactado matrimonio. Pero a don Juan nada le arrenda. Seduce con engaños a doña Ana y secuestra del convento a doña Inés, llevándola a orillas de Guadalquivir, donde es sorprendido por la llegada del comendador y don Luis, que exigen venganza. Don Juan da muerte a ambos y escapa. Doña Inés muere de pena y de vergüenza. 5 años más tarde, regresa a Sevilla rehabilitado por los servicios del emperador en la guerra de Flanders y encuentra que la casa familiar ha sido cedida por su padre para convertirse en panteón de sus víctimas. Ahí, el fantasma de doña Inés le dice que Dios le ha concedido que se salven o que se condenen juntos. Cuando salen, don Juan se encuentra con 2 viejos amigos, compañeros de cuando era crápula, el capitán y Avellaneda, a quienes invita a cenar a su casa y extiende burlonamente la invitación al fantasma del comendador. En la cena, el capitán y Avellaneda quedan suprimidos en un extraño sopor cuando comparecen del comendador y doña Inés, que anuncia a don Juan su próxima muerte y le exhortan a arrepentirse de sus pecados y alcanzar la salvación. Orgulloso, rechaza la proposición. Cuando desaparecen los espectros, despierta el capitán y Avellaneda, quienes ponen en duda que se haya producido la fantasmal visita. Riñen y salen a la calle a batirse en duelo. Don Juan acude de nuevo al panteón. Está muerto sin saberlo, puesto que el capitán le atravesó a la puerta de su residencia. Una vez ahí, los espectros salen de sus tumbas, encabezados por el comendador, para llevarle a los infiernos, pero en el momento crucial interviene doña Inés, favorecida por un Dios infinitamente misericordio, y conduce a don Juan a la gloria eterna. La fascinación que provoca el personaje de don Juan es universal. Y no solo porque en el fondo muchos hombres en algún momento dado de su vida hubieran querido ser don Juanes y muchas mujeres ser seducidas por don Juan, sino porque dentro de su sencillez arquetípica, el seductor amoral, el osado que nada respeta y que todo lo mancilla, hay determinados matices que determinan la simpatía que suscita en el espectador. Don Juan, a diferencia del resto de los personajes, con la excepción de doña Inés, que representa el paradigma de la pureza y la bondad, es desinteresado y por lo tanto es puro en su abyección. El comendador ha pactado el enlace entre su hija, atraído por la fortuna de los Tenorio. Don Diego Tenorio aspira a la unión de los 2 ilustres linajes. Don Luis es un disoluto, pero se ha preparado un matrimonio de conveniencia con doña Ana. Tan solo don Juan actúa sin segunda intención y es plenamente coherente con sus principios, por pecaminoso que estos sean. Pero por encima del interés por los personajes, destaca la teatralidad de la puesta en escena.